Estamos de regreso en este su programa Aquí José Tomás. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros, tal como le habíamos prometido antes de irnos a nuestra pausa. Aquí estamos muy bien acompañados por la doctora Avilkis Escoto, gerente de operaciones del Centro Cardiovascular de la Clínica Cruz Jiminián. Bienvenida, doctora. Gracias por ese placer, ese honor de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, Rosalba. Gracias, José Tomás, por la invitación. Para mí y para nosotros como institución es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante porque a veces nosotros aquí en la República Dominicana le prestamos muy poca atención. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos no solamente de las autoridades, sino también de los ciudadanos. Le prestamos muy poca atención a la parte preventiva de la salud. Y vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de los ACV, accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares. ¿Por qué se presentan estos eventos? Sí, José, mira, estos eventos ocurren por muchos factores. En el 90% son factores adquiridos. Déjame definir antes de lo que es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre de dos formas. Cuando ocurre la interrupción en el flujo de sanguíneo o el pase de nutrientes de un lado a otro. Básico, una tubería, por ejemplo, y aquí hay una obstrucción. Tengo un coágulo que me impide el paso de un lado hacia otro. Cuando este lado del cerebro deja de recibir oxigenación, está pasando el evento isquémico o cerebrovascular, o ACV. La otra vertiente del ACV es cuando se interrumpe la circulación y hay una ruptura y pasa lo que es el ACV hemorrágico. El accidente cerebrovascular se divide en dos: isquémico, que causa la trombosis, y el hemorrágico, cuando hay sangre fuera del cerebro. ¿Por qué isquémico? ¿Por qué isquémico? Isquémico porque causa una lesión, causa un infarto, causa una isquemia, causa muerte, y eso es lo que hace que el tiempo sea dependiente del manejo del ACV. ¿Por qué? Entonces, los factores que podemos prevenir esta enfermedad son decisión de cada uno de nosotros. Nosotros como personas podemos decidir si estos factores los mantenemos o no en nuestro estilo de vida. Diabetes controlada, fumar, sedentarismo, el uso de cigarrillo, sustancias ilícitas como las drogas, marihuana, entre otras, cocaína. Los factores que no son adquiridos, ¿como cuáles? Hay condiciones que son genéticas, que cuando uno nace deben cerrarse antes de los 2 años, como es la persistencia del foramen oval. No hay una cultura, José, de chequearse ni de medicina preventiva. Realmente también hay un desbalance de la demanda y la oferta para que muchos pacientes puedan ir a lo que es atención primaria. Mínimo un chequeo al año. ¿Por qué? La hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de estas enfermedades. Más del 70% de los pacientes, cuando llegan a la unidad de manejo ACV, son hipertensos o no lo sabían. Y muchos son hipertensos y no son hipertensos controlados por falta de conciencia, porque se le olvida tomarse los medicamentos, porque dicen que eso no le hace nada, porque no se sienten nada, que esa doctora se indica pastilla o ese doctor se indica pastilla y abandonan el tratamiento. Esto incide, aparte de otros factores, como son las hormonas. El hombre está desprotegido, lamentablemente. No tienen las hormonas que tenemos nosotros en nuestra juventud, que son los O sea, que el hombre tiene un mayor factor de riesgo a sufrir un ACV que la mujer. Está fuñido, literalmente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo usted me dice que está fuñido? Se parece como cuando Leonel Fernández le dijo a Luis Abinader que su gobierno estaba fundido. Tengo que decirte la verdad. Nosotros tenemos hormonas que nos protegen y por eso la incidencia de pacientes con accidente cerebrovascular es mayor en hombres. Entonces, las mujeres, lo único que nos excluye de esta ventaja es la menopausia cuando nos toca. Entonces, ahí estamos de tú a tú con los hombres, cuando estamos en los embarazos y ciertas condiciones que hacen que no produzcamos hormonas. Pero en sí hay un aumento enorme de estos accidentes y sobre todo en pacientes jóvenes. Hoy en día hemos visto que los accidentes cerebrovasculares, la normativa es que sean mayores de 60 años. Y hay pacientes de 25 años, 30. ¿A qué se debe eso, doctora? A lo mismo, mucha hipertensión arterial, mucho sedentarismo, muchas comidas chatarra, para no mencionarla, mucha ingesta de carbohidratos con alto índice glucémico. Nosotros comemos desproporcionalmente. El uso de alcohol. O sea, que tiene que ver con hábitos y estilo de vida. Así es, alcohol, bebemos, los jóvenes beben todos los fines de semana.
Pero ya están organizando las bebentinas desde los jueves. Los jueves se están llamando los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, para organizar los teteos y los juntes de los fines de semana. Y eso incluye, además de mucha bebida, comida, sobre todo hecha con grasas saturadas, Así con es. muchas sales y muchos azúcares. Así Eso es. yo pienso que es un cóctel, una bomba molotov Una- para los una ACV. bomba y un molotov. factor agregado y que pese a las advertencias ya que han hecho diversos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con especialistas de la salud de cardiología, este agregado de los VAPE, la juca, pudiera también ser un factor que incremente el riesgo de los jóvenes a sufrir un accidente Todo esto cerebrovascular. incide en el aumento de los riesgos. El mismo COVID-19 aumenta los factores de la coagulabilidad en el organismo. Entonces todos estuvimos expuestos a la misma vacuna y a la misma enfermedad. Entonces tenemos cosas que nos atañen a nosotros como personas que podemos decidir no más. Debo mejorar mi alimentación, comer más vegetales, más ensalada, menos carbohidratos que hagan daño. A la gente le encanta el concón. Y hacer conciencia de medicina preventiva. Hay Acuda peligro a un en comer médico. con, doctora, porque a mí me gusta con habichuelita por arriba. Dependiendo. Si lo comemos diario una vez. ¿Por qué? Porque en el concón ahí que termina toda la grasa del caldero. Entonces realmente, aunque tenga un buen gusto, tiene alto riesgo cardiovascular. Y sobre todo también la sal. La sal se acumula más. Es Y el cuando, plomo del caldero. claro, cuando tú y bebes el con plomo del cono. caldero. Si no han utilizado un caldero antiadherente. Exacto. O el llamado caldero teflonado, que es Exacto. la tendencia en estos tiempos. Exactamente. Entonces, doctora, quiere decir que aquellas personas que se comen el tradicional por arriba, que es un poco de arroz con mucho con salsa de la carne y todo lo demás, Eso es están buenísimo. más expuestas a padecer ACV o problemas relacionados con la salud cardiovascular en sentido general. Mira lo que pasa, que cuando estos son carbohidratos de alto índice glucémico, actúan directamente en el organismo, me aumentan el nivel de glucemia. Por ejemplo, el arroz es un carbohidrato que tiene un alto índice de 75-80, de elevarme los niveles de azúcar por encima de mi normalidad. Entonces, esto me hace que yo tenga un mayor riesgo de grasa visceral y por ende aumento los triglicéridos del azúcar. Directa o indirectamente, si yo me lo como y no hago algo más, por ejemplo, mejorar mis condiciones de no fumar, controlar la ingesta de alcohol, caminar, chequearme, voy a hacer una bomba molotov. Doctora, Porque no solamente la comida. a veces un evento cerebrovascular o un accidente cerebrovascular pasa tan rápido que no nos da tiempo a hacer nada, pero pudiera haber síntomas que quizás, señales que el cuerpo nos manda, que nosotros por desconocimiento no sabemos identificar. ¿Cuáles serían esos síntomas de alarma que tienen que decirme, vete para el médico ya porque estás presentando síntomas propios de un accidente cerebrovascular? Sí, muy bien. Boca torcida, visión doble, mareos de que me voy de un lado o no, dolor de cabeza que no mejore el tratamiento. Los dolores de cabeza hay que identificar la causa y el por qué. Boca disártrica o voz estropajosa, que pierda la movilidad de un miembro del cuerpo, sea derecho o izquierdo, puede causar la muerte, me puede dejar sin habla. Es una emergencia que depende del tiempo. Inmediatamente usted tenga uno de estos síntomas, debe acudir al centro más cercano. Debe haber un equipo de médico evaluándolo y debe realizarse tomografía de cráneo en los primeros 25 minutos. ¿Por qué? Porque debo descartar el isquémico, que es cuando me tapa la circulación, del hemorrágico. Ok, entonces dependiendo de si es un ACV isquémico o hemorrágico, los tratamientos y el abordaje médico es distinto. Correctamente. El isquémico, el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tubería tapada, la destapo, ¿qué va a pasar? Se va a revascularizar la oxigenación. Claro. Tengo 4 horas para que ese cerebro no muera. Si usted comenzó con síntomas a las 8 de la mañana, acude inmediatamente a un centro para que sea evaluado por un experto, por un médico de emergencia, intensivista, médico familiar, internista o con el neurólogo. ¿Por qué? Porque tiempo es cerebro. Inmediatamente usted es evaluado y se identifica que está cursando con ACV y que está en ventana para trombolizar, se le coloca un medicamento que se llama trombolítico. En nuestro país está
en todas partes está. Y en menos de 25 minutos está el medicamento haciendo efecto. El paciente, ese trombo se diluye. No califica porque los criterios para trombolisis están definidos y hay que hacer otra conducta, se llama, pasamos al siguiente plano, trombectomía mecánica. ¿Qué es? Aspirar el trombo que me está tapando esa tubería a nivel cerebral para que de forma tal pueda revascularizarse la oxigenación. Eso de aspirar es que le meten algún aparatito que lo va como succionando. Correcto, se coloca un catéter, se conecta por la vía femoral, se llega a las arterias del cerebro, se ve la obstrucción, inmediatamente se aplica, se aspira el trombo. Hay algunos eventos de salud que ocurren en las personas que quizás se les resta importancia o las personas no acuden tan rápido a ir al médico porque no causan dolor, porque quizás lo que más lleva a una persona a acudir al médico es cuando tiene algún tipo de dolor, porque eso evidentemente genera molestia, además del dolor de cabeza intenso y que no cede quizás con un analgésico que usted mencionó anteriormente. ¿Hay otro tipo de dolor que la gente sienta que pudiera ser señal de un accidente cerebrovascular? No, no hay dolor, el ACV es silencioso, al igual que la hipertensión arterial en sus etapas iniciales. Por eso es una enfermedad silente. Silente tanto así que el número de actas de defunción que hay actualmente en el país es como si no pasara nada. Se muere el vecino, se muere la abuela de un accidente cerebrovascular y nosotros lo hemos considerado como una muerte natural. ¿Murió de qué? De un ACV. Pero no causa preocupación. Pero y eso es normal, porque en este país, por eso es que tenemos una crisis tan grande de estadísticas. Y en términos médicos es muy importante disponer de data confiable, de data certera. Porque, por ejemplo, ¿qué es la muerte natural? O sea, yo pienso que en medicina forense es totalmente improcedente escribir que una persona murió de muerte natural. Algo te provocó la muerte. Algo te provoca la muerte. Claro. ¿Murió? ¿De qué murió? O sea, bueno, de un ACV. Podemos inclusive investigar cuáles fueron las situaciones que hicieron que esa persona terminara en un ACV. Lo que pasa, José, es que como causa normal, nosotros a todo aquel que muere en las actas de defunción, normalmente las principales causas de muerte son infarto y ACV. O es un infarto o un ACV el diagnóstico de defunción. Falta trabajo, falta estadística, falta epidemiología, falta hacer un trabajo real en nuestro país y que los números se conozcan. Y con una experticia, por ejemplo, hecha por un médico forense, porque es que a mí me preocupa mucho eso. Con una experticia, si un médico forense somete a ese cadáver a una experticia profunda, a un examen profundo, no es posible determinar que fue por un ACV. Claro, pero los costos, ¿quién va a pagar esos costos? Pero debe pagar el Estado porque para eso pagamos impuestos. Mucho. Yo diría, José, que deberíamos mejor aumentar lo que es la prevención. Sí, lo ideal es la prevención, y perdóname, Rosalba, lo ideal es la prevención, estamos de acuerdo en eso. Lo ideal es que usted no se enferme, lo ideal es que las personas no le hablen mal a usted, lo ideal es que vivamos felices. Sí. Pero lamentablemente eso no es posible todo el tiempo. Pero yo lo que me refiero es, invertimos el menos del 2% del PIB en salud, del presupuesto en salud, que debería ser por lo menos el 5%. Entonces, habría que hacer una presión permanente para que haya una mayor inversión en salud, sobre todo en salud preventiva. Y ahí podemos incluir el tema de los accidentes cerebrovasculares. Sobre ese, José Tomás, y también una duda que tenemos nosotros y quizás también tiene el público presente, es qué tan costoso pudiera ser para una persona llevar su vida luego de sobrevivir a un accidente cerebrovascular. Pero vamos a hablar de esto y otros temas luego que regresemos de esta breve pausa. Mantenga la sintonía. Porque sé que eres una persona altamente sensible y de gran solidaridad, te recomiendo que dones sangre. ¿Cómo lo puedes hacer? Llamando al Hemocentro Nacional al teléfono 809-793-7503. Donar sangre es un acto genuino de puro amor al prójimo y con ello puedes contribuir a salvar las vidas de 3 personas. Donar sangre no duele. Lo que sí duele es necesitarla y no encontrarla. Dona sangre. Es un acto de vida. Es un acto de amor puro. Dona sangre al Hemocentro Nacional.